nosotros queríamos crear una nueva competencia para darle más oportunidad a los futbolistas, en definitiva también a los aficionados. Nosotros el torneo en Argentina fue creado desde el sindicato. La idea nació del sindicato. En realidad, la génesis de la Copa Argentina nació del sindicato. Sergio Marchi, bienvenido al podcast de la Copa Argentina. Gracias por haber venido, sos nuestro primer invitado de 2026. Mirá, bueno, muchas gracias por haberme invitado y, bueno, muy agradecido. Vamos a arrancar la entrevista con la última pregunta que me hizo Wilson Severino en la última entrevista de 2025 y me gustaría arrancar la entrevista con esa pregunta que me hizo él a mí. ¿Quién inventó la Copa Argentina? Bueno, la Copa Argentina... nació desde el seno de futbolistas agremiados. En definitiva, a mí me tocó ser el interlocutor de proponerle a la AFA la creación de la Copa Argentina. Bueno, en principio fue un poco escabrosa porque la propuesta, en ese momento el presidente Julio Grondona no estaba muy convencido, entonces tuvimos que volver una y otra vez, pero bueno, los argumentos y los fundamentos que nosotros le entregamos, creo que hizo que la Copa Argentina sea posible. Y vos sabés que todo lo que hablamos, a mí me acompañó Cristian Aragón, aquel jugador de Quilmes, de Independiente, de Almagro, y el primer día que fuimos a la reunión no nos fue bien. Y cuando salimos, que íbamos caminando, que íbamos a comer unas porciones de pizza ahí por Sarandí, me dice, Turco, nos sacó corriendo. Y le dije, no, tranquilo, nos fue bien. Yo pensé que no iba a ir peor. Y luego volvimos y bueno, porque el inicio de esta competencia estaba equivocada. Desde algunos sectores se planteaba generar una competición, pero solamente hacer una copa como de campeones, que podían participar todos aquellos equipos que habían salido campeones en algún momento, en alguna competencia profesional. Y yo decía que no era inclusiva, que era muy discriminatoria, era muy sectorial, y nosotros planteábamos hacer una copa donde la gente del interior y la gente de capital y aquellos equipos amateur que también convivían con nosotros en aquel momento en Primera C y el federal, que lo habíamos profesionalizado en el 2009, pudieran tener la posibilidad de poder participar y que de alguna forma después, bueno, que después cada uno con el potencial que tenga llegue hasta donde podía llegar. Y mi ejemplo fue que si llevábamos el primer proyecto, nunca Patronato y Talleres hubieran jugado una final. Claro. Y nunca Central Córdoba y Vélez hubieran podido jugar una final. Y el modelo que nosotros llevamos hace muchísimos años fue lo que luego se cristalizó en San Luis, cuando termina saliendo campeón Patronato. En Mendoza, perdón. Y lo que pasó en Unión de Santa Fe. Pero aparte, uno cuando va recorriendo la Copa y uno analiza y ve los comentarios de los chicos, de los futbolistas, el entusiasmo, la proyección, que a cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, le entrega la Copa, es maravilloso. La verdad que es una de las cosas que más satisfacción me han dado en todos estos años. Conclusión, ¿alguien tuvo la idea inicial? Porque el formato de la Copa Argentina siempre se mantuvo hasta el día de hoy. Nadie tuvo, entonces se fue trabajando la idea, se fue negociando. No, mirá. Te voy a decir la verdad y no es egocentrismo. Nosotros todos los miércoles vamos a jugar al fútbol. ¿Sí? Nos juntamos con un grupo de futbolistas, de técnicos, y bueno, vamos a un poco entretenernos y hablar, intercambiar opiniones. Ese día, Seguel, que es uno de los chicos que trabaja conmigo, que jugó en Ferro, en Almirante Brown, y yo nos quedamos en el gimnasio del sindicato porque, bueno, no podíamos jugar. Y cuando terminamos de hacer una serie de ejercicios, agarramos un cuaderno, yo lo tengo guardado el cuaderno, y empezamos a dibujar lo que luego le llevamos a Grondona
en un cuaderno de tapa dura anillado, un poco fase por fase, equipo por equipo y la cantidad de equipos y demás. Y bueno, y ahí empezamos a discutir. ¿Y sabe dónde se terminó de cerrar esa situación? ¿Ustedes recuerdan el desafío Messi y Cristiano Ronaldo en Ginebra? Cuando Argentina gana 1-0, que lo dirigía el Checho Batista. Bueno, después de ese partido, Bilardo era el director deportivo de la selección. Yo me había tocado viajar a Fispro por una situación y luego me invitan a ver el partido. Entonces yo viajo desde Ámsterdam a Ginebra y ahí aproveché para terminar de machacarle la idea de que esto era posible. Y es muy fácil de chequear porque en ese momento hubo mucha polémica con la Copa Argentina. Había muchos sectores que no la querían jugar, que estaban de alguna forma no convencidos que podía ser un buen producto y que generaba oportunidades, no solo para los jugadores, sino para los clubes, para los árbitros, para el público, generaba trabajo. Y yo me pasaba bastante tiempo en los medios discutiendo a favor de la Copa Argentina, apoyándola, y creo que el gran espaldarazo fue después de 2 o 3 años que estaba en marcha, pero los equipos ponían muchos equipos alternativos. Sí, sí. Entonces apareció el cupo de la Copa Libertadores, que Conmebol aumentó los cupos. Y había una polémica, ¿quién se quedaba con ese cupo? Y recuerdo que lo fui a ver a Julio Grondona y le digo, este cupo tiene que ser para la Copa Argentina, porque realmente le va a dar el valor que merece la Copa Argentina. Claro. Y bueno, por suerte sucedió, y después de tantísimos años es algo que está consolidado con el público, consolidado con el periodismo, muy querido con los futbolistas, y los clubes saben que en 6 partidos pueden ir a la Copa. Lo que quiero saber, discúlpame que ahonde tanto en la génesis de la Copa Argentina, ¿a raíz de qué situación ustedes empezaron a trabajar y a convencer a Grondona? ¿Qué pasó para que ustedes empezaran a trabajar en la Copa Argentina? Y nosotros, básicamente, uno trata de generar mayor oportunidad, mayor trabajo. La oportunidad se la da que al haber más competencia vos necesitas más futbolistas, entonces en vez de contratar 20, contratás 25 porque tenés doble competencia. Sí. El chico del interior que no se puede mostrar, se muestra, aparece, entonces si juega bien, que se ha dado, chicos que han jugado Copa Argentina, después luego fueron contratados por equipos de categorías más importantes o se han ido al exterior. Entonces, digamos, nosotros queríamos crear una nueva competencia para darle más oportunidad a los futbolistas, pero también a los clubes y en definitiva también a los aficionados. O sea, que nadie puede darse el lugar de quién inventó la Copa Argentina. No se sabe bien real la persona que digo, bueno, vamos a hacer un torneo de este tipo en Argentina, parecido a la Copa del Rey. Como... Nosotros el torneo en Argentina fue creado del sindicato. La idea nació del sindicato. Obviamente después todo es perfectible, todo, pero en realidad la génesis de la Copa Argentina nació del sindicato. ¿Y cómo lo fueron convenciendo a Grondona? ¿En qué no le cerraba? Bueno, viste que a veces pasan que no, por el tema de calendario, teníamos el problema de las copas. En aquel momento de la Sudamericana se jugaban 2 partidos, no como la serie hoy que se juega de 6, pero había cierta reticencia. Yo creo que había mucho prejuicio con los equipos amateur y demás, porque en ese momento jugaban equipos de la C que todavía no era profesional. Claro, sí, sí. Pero bueno, lo han hecho muy bien, han dado grandísimas sorpresas. Por ejemplo, participó Talleres que todavía no sé si no estaba en el Federal. Sí, en esa época, claro, estaba. Entonces, San Martín de Tucumán, que recién aparecía, porque San Martín recreó su club a partir de haber perdido la categoría y casi volver a la Liga Tucumana, luego fue al Federal B y luego al A y luego ascendió. Yo creo que fue un muy buen trabajo y estuvo muy bien fundamentado. En Argentina, bueno, en partes del mundo supongo que pasa que todo lo nuevo cuesta para todos, para el público, todo lo nuevo se mira medio de reojo y después a raíz de pruebas y seriedad y todo lo que pasa en la organización y demás, empiezan a creer y
pasa lo que está pasando ahora con la Copa, ¿no? Pero, esto tenía muchísimas virtudes, muchísimos beneficios. Creo que no hay una persona en el mundo futbolero que no diga que este es un buen campeonato. Es competitivo, mucho más de lo que mucha gente pensaba. De entrada costó bastante. Yo me acuerdo en una de las primeras finales, la Copa tenía una denominación de una empresa y se jugó en Catamarca la final. Sí, en San Juan. La segunda No, fue en Catamarca, sí. No, en Catamarca. La de Boca Racing en San Juan y después de San Lorenzo Arsenal en Catamarca. Arsenal en Catamarca. Sí, sí, ¿Te acordás cómo se llamaba la Copa? Sí, por el sponsor, ¿decís? Sí, no es el auspiciante hoy, así que no le vamos a dar. Claro, sí, me acuerdo, sí, estamos del inicio, así que sabemos todo. Y yo me recuerdo que después de ese partido, nosotros vamos a almorzar a un restaurante y cuando nos lleva el remisero le pregunté, el taximetrero, le pregunté si ellos lo veían con buenos ojos y me dice, mirá, yo hago más viajes este día que lo que hago en 2 semanas habituales cuando no hay tanto público. Sí. Y la mujer del restaurante me dice, mirá, yo tengo el restaurante lleno y un miércoles aquí no está lleno el restaurante. Creo que fue virtuoso para todos. Hay asistencia de público, aparecieron la hotelería, la gastronomía, el transporte. Bueno, yo creo que es. ¿Y qué te produce que ya se esté jugando la 14ª edición de la Copa Argentina después del inicio en 2011? Y satisfacción, porque es lo que nosotros pensamos. Cuando vos imaginás algo, una idea, y luego la ponés en acción, bueno, después te preguntás si eso va a funcionar. Y de entrada fue duro, porque había cierta reticencia a poner los primeros equipos. De hecho, jugaban muchos equipos alternativos, que eso también le dio oportunidad a un montón de chicos que aparecieron teniendo la oportunidad de jugar en primera división y luego se consolidaron y hasta fueron transferidos. Entonces, la verdad que la evolución es buenísima de chicos del ascenso. Tengo una del chico Barrio Nuevo, jugaba en Tristán, que termina metiendo un gol a Racing, en cancha de Racing, un golazo, y que dice, este era mi sueño, ¿no? Algo así, era muy la familia, bueno, todo muy lindo. Creo que fue una muy buena decisión, sostenida en el tiempo, por mucha gente que creyó en el proyecto. ¿Por qué pensás que el fútbol en Argentina es tan especial y sobre todo también la Copa Argentina? La pasión. O sea, nosotros vivimos en forma pasional, lo dice una película muy importante, lo único que no se negocia es la pasión, y es verdad, la verdad, la pasión. La pasión y bueno, todo lo que genera el acompañamiento de los hinchas, pero ¿no? El sentido de pertenencia que tiene el hincha, el futbolista por su club, porque vos ves demostraciones extraordinarias de una multitud de personas que se transportan para ir a ver su equipo y lo hacen con alegría y acompañando y abrazando a su camiseta. Y eso es fantástico porque el fútbol aquí en Argentina no es un hecho deportivo. Forma parte del ser nuestro, el ser nacional, es un hecho cultural más. Cuando yo tengo la suerte que a veces vienen visitas de otros países, hace poco vino el presidente del sindicato inglés, David Terrier de Francia, o los chicos italianos, y ellos se enamoran de un Atlanta Patronato, porque lo fuimos a ver, y se enamoran de un Boca Godoy Cruz, de una Argentina Brasil, y ellos dicen, esto es increíble, cómo la gente
disfruta el antes y el después, y quizá a veces el resultado no es el que vos querés, pero la gente sigue disfrutando aún, y después la cantidad de familia, de jóvenes, es una cosa que no se ve habitualmente en otros lugares. Dicho, mirá, un día venía unos chicos franceses que trabajan en el sindicato francés y un italiano, Stefan Bulcarter y Stefano Sartori. El avión se demora no sé por qué y llegaron muy sobre la hora. Entonces me dice Néstor Fabri, no van a querer ir a la cancha. Olvídate, le digo. Estos no van ni al hotel, pero van a ir a la cancha. Llegamos a ver sobre la hora Boca Godoy Cruz. Un partido que Boca creo que termina ganando. Creo que termina ganando 1-0. Nosotros lo llevamos a un lugar que era un palco. Boca nos entregó un palco y ellos querían ir a la tribuna. Yo le dije, che, muchachos, esperen un poco a poco. Claro. Es decir, la pasión, lo que se ve acá, es muy difícil verlo en otros lugares. Y viviéndolo en primera persona, ¿qué es lo que más disfrutas de los viajes de Copa Argentina? Bueno, mira, a mí me gusta ver fútbol en vivo. Es lo que más se acerca a lo que uno hizo desde muy pequeño, desde niño, de adolescente o en la juventud, que es jugar al fútbol. La gran diferencia es que ya la pelota pica lejos. Entonces vos podés disfrutar, en mi caso particular me gusta ir temprano, ver cómo llega la gente, disfrutar ese olor a pasto, ese sentimiento muy particular que se vive dentro de la cancha, que creo que te lleva a tus inicios, cuando a vos te llevaba tu abuelo, tu viejo o algún vecino. Me gusta quedarme hasta después del partido, me gusta ver el calentamiento de los futbolistas. Lo disfruto muchísimo, muchísimo. ¿Algún partido que recuerdes, algún momento vivido en la Copa Argentina que te emocionó? Bueno, creo que cuando Patronato fue campeón, yo vi una emoción genuina en los futbolistas y en los directivos que habitualmente uno no lo ve. Viste que hay equipos, todos disfrutamos el ganar, ¿sí? Y sobre todo si somos campeones. Pero hay equipos que están más habituados a esa situación exitosa. Y recuerdo que ese partido, estábamos en San Luis, yo veía a algunos dirigentes que ya no están, al viejo Tito, que era el presidente del club, Sí. Tan emocionado, y a los futbolistas con un disfrute increíble. O, por ejemplo, cuando Central Córdoba fue campeón en Santa Fe, la gente no lo podía creer, ¿entendés? Es algo muy difícil de explicar con palabras, porque uno lo ve y es como que el corazón te late más fuerte, porque vos te identificás con esa adrenalina que tiene esa gente, que es la adrenalina que a veces alguna vez uno tuvo y que no se pudo cristalizar en triunfo, porque a veces también, como yo digo, en la carrera de un futbolista a veces hay más derrotas que triunfos, ¿no? De vez en cuando las cosas, viste, la pelota pega en el palo vientre. Como representante de futbolistas argentinos agremiados, pues sos el secretario general ya hace varios años. ¿Qué pensás que le produce a futbolistas argentinos agremiados la Copa Argentina? Nos produce una gran satisfacción porque conocemos la historia y sabemos que fue acertada toda esa lucha, porque la creación de la Copa también fue con lucha, bien fundamentada, pero nos tuvimos que enfrentar a muchos no. Y bueno, y creo que la persistencia, no la insistencia, persistir en la idea, nos genera una gran satisfacción. Ser perseverantes en un objetivo, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay que ser perseverantes y persistir en algo que estábamos convencidos que era muy bueno, y lo es muy bueno. Lógicamente, luego hay otras personas que hacen que la cosa sea buena, que es el trabajo que hacen los chicos que organizan los partidos, porque aquel que no sabe, porque uno va a la cancha y ve que se mueve la pelota y aparecen los jugadores y juegan, los futbolistas y juegan. Sí.
Pero hay toda una puesta en escena que a veces nosotros los hablamos y en muchos casos hasta llamamos a quienes trabajan detrás del telón y le decimos, che, los felicitamos porque la verdad, qué trabajo hacen, ¿no? Y que la cosa sale bien, bueno, eso da satisfacción. Es algo que siempre remarcás vos cada vez que te toca hablar, en algún discurso, en algún almuerzo de camaradería o en algún sorteo de Copa Argentina, porque es algo que quizá lo sabés, que pasa, pero vos te tomás el tiempo para agradecer y para felicitar a la gente que está detrás de la Copa Argentina, ¿no? Y porque corresponde y porque se lo merecen, porque a veces ellos no son protagonistas directos, pero son protagonistas porque sin ellos no podría ser posible. Si vos no tenés la persona que te abre la puerta del vestuario, que acondicionó la cancha, que logró que los equipos lleguen a tiempo a los vestuarios, a los vestidores, que los árbitros reciban lo que tienen que recibir, que la concentración esté en orden, que la comida esté bien, no sería posible. Entonces, ¿cómo vos no reconocer, obviamente, el trabajo de los futbolistas, del entrenador, el esfuerzo que hace el club, pero de los trabajadores que están en la organización, que es fundamental? Vos habías dicho, yendo un poco más a la competencia, destacando la Copa Argentina como competencia, vos habías dicho que es el único torneo que por 90 minutos somos todos iguales. Debido a esa frase, me gustaría que digas un par de datos o cosas que quieras destacar de la Copa Argentina como competencia. ¿Por qué es tan atractiva? ¿Por qué pensás? En primer lugar, es una competencia que te iguala porque todos tenemos la misma posibilidad de disfrutar un partido independientemente de dónde venimos y de qué categoría juguemos o qué formación recibimos. Lógicamente después está en la virtud individual y colectiva de un equipo en poder imponerse sobre otro. Eso es un hecho puntual. Y después es la gran cantidad de futbolistas que juegan por edición, que se pueden mostrar. ¿Por qué? Porque hay futbolistas que pueden jugar en River, en Boca y en San Lorenzo. Pero la Copa Argentina, a ese futbolista que se puede mostrar y que puede tener un buen video o puede tener una buena performance, después por ahí termina jugando en Guatemala, que termina jugando en Colombia, termina jugando en Paraguay. Entonces la Copa Argentina también es una llave para abrir una puerta para generar trabajo. Es maravilloso. Mirá, a veces uno se olvida de los chicos que encuentra por el mundo cuando te toca andar, pero de repente quiero contar una historia. Yo estaba en el aeropuerto de Atenas y me encuentro con un chico que viene y me saluda. Un chico que lo había habilitado para jugar para un club Diágoras de segunda división, cerca en la frontera con Turquía, y que yo lo había conocido jugando para San Martín de Tucumán en la Copa Argentina. Que él me vino a plantear que se le terminaba el contrato y demás, y luego lo terminé habilitando para jugar. De esas hay 1000 anécdotas, mil. O sea, la Copa Argentina, más allá de ser una competencia formidable, que te lleva a la Copa Libertadores, que te paga un premio, que te consolida como futbolista profesional, también te da una llave para poder entrar a otros mercados. Puede ser que, porque a mí me parece sensacional el tema de que sean 90 minutos nada más, y termina y hay penales directos. ¿Puede ser que fue Grondona el que dijo, hagamos de esta manera el sistema de juego de Copa Argentina, eliminación directa, 90 minutos, algo que le da muchas más posibilidades a los equipos del ascenso? Mira, yo creo que el tiempo y los penales fue parte de aquella vieja discusión. ¿Por qué? Porque sentíamos que un alargue iba a ser excesivo, porque nosotros veníamos con una cantidad de partidos jugados, y si vos jugás el alargue es como que vos estás sobrecargando. Viste que hoy se habla mucho de la saturación y la sobrecarga de partidos, y yo creo de que en muchos espectáculos, si bien el alargue genera también, forma parte de la industria, también a veces hay que apiadarse de aquel futbolista.
A mí me tocó ver el Mundial de Club y el alargue me pareció fatal. Entonces, creo que el criterio fue preservar, darle equidad a la competencia, ¿sí? Creo que preservar, digamos, el estado físico de los futbolistas, porque los futbolistas te juegan entre semana y había equipos que tenían que jugar el sábado y luego tenían que jugar Copa Libertadores o tenían que jugar las ligas o los equipos del Federal, que el traslado se hace casi siempre en colectivo y son distancias enormes. Entonces, hacerlo jugar, generar el alargue, volver a su ciudad, claro, y luego hacer un viaje muy extenso, creo que era un poco desgastante. Y después está el otro tema del estadio neutral, de jugar en las provincias, que a veces generan idas y vueltas los lugares donde se juegan los partidos, pero también hay que ver el lado de las provincias que no tienen equipos de primera y tienen esa posibilidad de ver a sus ídolos en sus estadios, ¿no? Es eso que nadie lo valora. Eso es una discusión que también tendría que estar terminada. ¿Por qué? Porque volvemos a que el fútbol forma parte del ser nacional. Y hay lugares que la gente es fanática y tiene una enorme pasión por el fútbol, pero que nunca puede haber un equipo profesional o una competencia profesional. No lo puede ver por muchas razones, porque a veces no tiene la posibilidad de gastar un dinero y venir a Buenos Aires o irse a Córdoba, y en segundo lugar porque, vive en ese lugar. Entonces lo bueno es llevar el espectáculo, que todos puedan disfrutar. Me parece que es una decisión muy buena. Más allá que también había que buscar un equilibrio, sí, porque decimos, en principio decíamos, mira esto, tenemos que jugar en la cancha del más débil. Ahora también nos planteábamos que había canchas de los equipos más humildes que la infraestructura no era adecuada para poder jugar un partido de fútbol profesional. Exacto. Entonces se derivó a empezar a buscar sedes. Pero me parece que eso ya no debe formar parte de la discusión, porque si no volvemos a la vieja discusión de unitario y federal. Y vivimos en un país federal. Sobre todo en Argentina, que se vive el fútbol en todos lados. No, Argentina es un fenómeno, el fútbol es un fenómeno increíble, increíble. A mí me tocó vivir muchos años en México, yo tengo una hija mexicana, me ha tocado ir a jugar a Centroamérica, me ha tocado ver algunos por mi trabajo partidos fuera del continente americano, y lo que aquí se vive, el fútbol es increíble, lo que vos ves después del partido, es algo precioso. Bueno, Sergio, vamos a repasar un poco tu carrera, de a poco, y te invito a que descubras la foto que tenés más cerca. Estaba joven. ¿Cómo era Sergio Marchi como futbolista? Para el que no te conoce, ¿cómo podrías describirte como jugador? ¿Cómo fue que decidiste hacer una carrera como jugador? ¿Cómo te llevó a ser futbolista profesional? Bueno, mirá, yo nunca pensé que iba a ser jugador profesional. Yo vivo en un pueblo muy chico, Gorina, que está cerca de La Plata, muy pequeño, de gente agricultora, y mi papá tenía horno de ladrillo, ¿no? O sea, gente humilde, normal. Yo estudiaba en la escuela técnica, el industrial, el que está atrás de la cancha de estudiantes. Ibas mañana y tarde y jugaba al fútbol en la liga amateur platense. En realidad iba a jugar, entrenaba el sábado y íbamos a jugar los domingos. Y de repente hago una prueba, quedo en Gimnasia. Yo ya ahí me estaba recibiendo de técnico electromecánico, y entonces estaba en la disyuntiva, y mi vieja me dice, yo quería laburaba en una empresa que era Bavic, era una empresa que hacía asfaltos, una empresa española, y me dice, mira, no trabajes. Mi mamá tenía tienda, teníamos negocio,
y anda a jugar porque creo que la gente me dice que en el negocio que vos jugás bien. Mamá, que voy a jugar bien. Y bueno, y ahí pasé de la Liga Amateur Platense, pasé a la cuarta división de Gimnasia. Jugué algunos partidos, tuve suerte de poder jugar en reserva, ese año lo hice, fuimos campeones en reserva, y bueno, me tocó debutar y ahí empezó mi carrera profesional como futbolista, y como yo le digo a veces a algunos amigos, soy como un ingeniero frustrado, porque yo estaba en la universidad y quería ser ingeniero electromecánico y bueno, en ese momento no se podía estudiar en forma virtual, no tenía auto, tenía que tomarme 3 colectivos, ¿viste? Entonces entrábamos estancia chica y no llegaba a la tecnológica, yo estudiaba en la tecnológica, que está detrás de la cancha de gimnasia, detrás del bosque, y bueno, dejé la carrera y seguí tratando de ser futbolista y bueno, y pude jugar y creo que jugué bastante. ¿Cómo eras como jugador? Describite como yo jugador. Como futbolista era mi posición, yo cuando me iba a probar de volante central. Y José Santiago, un técnico muy avesado, trabajó en Racing, un tipazo en Racing, en Lanús, en Gimnasia Grima La Plata, me dice, no, vos vas a jugar de central. No te da para jugar de volante, pero creo de central te vas a poder ganar la vida, me dice. Y bueno, me puso un partido, recuerdo con Independiente hacía de local en Ciudad Modelo, había unas canchitas, y una cancha, y ahí hacía de local. Y bueno, y lo empecé a hacer, creo que me fue bastante bien. Me tocó debutar joven, y jugué. Y jugué, era un jugador, un central, yo creo que tenía virtudes de juego aéreo que tenés que tener, era un juego rápido, y dentro de lo que creo que tenés que tener las condiciones, creo que técnicamente era bastante bueno y sobre todo trataba de aplicarle el sentido común al juego, ¿no? De tratar de leer el juego. Y eso me llevó a jugar en una época que era muy competitivo, muy competitivo porque había jugadores buenísimos, como ahora. Claro. ¿Podías jugar de 2 o de 6? O... Yo más bien me gustaba jugar por derecha, aunque cuando vino Bora Milutinovic a San Lorenzo lo hice algunos partidos de 6, tomando un poco más arriba, pero yo creo que mi mejor posición era jugar más de líbero, ¿no? Pero jugábamos en zona, jugué con Pedro Larraqui, con Colochini, con Zacarías, con Juan José Sánchez, un chico que juega en Lanús, y bueno, creo que lo hacíamos bastante bien. ¿Puntos destacados de tu carrera como jugador? Ascendiste con Gimnasia, ¿no? Yo ascendí con Gimnasia en una época muy difícil que todavía existía el derecho de retención, viste que los jugadores nunca quedaban libres. Bueno, ahí tuve un pequeño conflicto, me fui del club, ahí tuve mi padre se enferma, le amputaron una pierna siendo muy joven, entonces yo en Gimnasia tenía un contrato muy bajo porque antes el derecho de retención hacía que vos no pudieras renovar el contrato por 3 años. Era una locura con la inflación, bueno. Entonces decido irme a jugar a Comodoro Rivadavia, Huracán de Comodoro, 3 meses, se jugaban los viejos regionales, a ganarnos unos pesitos porque había que pagar la medicina, la clínica, y me fui, y ahí me dirige Cacho Cadar. Mirá lo que es la vida, el destino. Entonces yo en ese momento era muy joven y la verdad que me arropó mucho la gente en Comodoro, y a mí me había ido muy bien en ese club, y era como que me iba a quedar a vivir en Comodoro. Y Cacho Cadar, que era un arquero que jugó en Banfield, dirigió Tigre, me dice: Sergio, creo que usted se tiene que dar una oportunidad, se tiene que ir de acá. Y tiene que volver cuando tenga 40 años. Y me recomendó Almirante Brown.
y voy a Almirante. Y juego 14 partidos. Debuto un partido con Morón, que perdemos de local 1-0. Una multitud de gente, un clásico precioso. Y después de un partido con los Andes, que ese los Andes lo dirigía Hugo Celoria, quien fue ayudante de Carlos Isquia, había una gente de San Lorenzo que me dijo, queremos llevarlo a San Lorenzo. Yo medio lo miré, ¿viste? ¿Y esto dónde salieron? Y bueno, fui a una reunión y firmé en San Lorenzo. Y bueno, y en el segundo partido, primer partido jugamos con Central en cancha de Boca, no estaba habilitado. En esa época era difícil también que te habiliten, ¿viste? Era todo un procedimiento burocrático. Voy al banco con Unión, segundo partido, se lesiona uno de los chicos y me toca entrar, un día de lluvia. Y bueno, y ahí jugué casi todos los partidos y tuve la suerte de consolidarme. Y bueno, ahí empezó mi paso por San Lorenzo, que fue muy bueno. La verdad que es un club que a mí me dio toda la oportunidad, porque te pone mucho más arriba y te motiva para poder mejorar vos tus condiciones. Y bueno, al otro año viene el Bambino, que venía de salir campeón con River, que yo un día digo, uy, este tipo viene de River, salí campeón con River, Copa del Mundo. Sí, todo. Y digo, a mí no me debe conocer. Y bueno, sí me conocí al Nando Arián. Yo con el Bambino no solo jugué todos los partidos, sino fui capitán de su equipo, ¿no? Que bueno, nada, venden a Perazo a Boca y me quedo con la capitanía. ¿Por qué pensás que lograste ser capitán y qué significó para vos jugar en un grande como San Lorenzo? Capitán te eligen los compañeros. Yo siempre trato de ser un agente constructivo y generar opiniones que de alguna forma nos puedan hacer crecer y que privilegien a lo colectivo por sobre lo individual. Yo creo que eso me llevó quizá a transformarme en uno de los líderes del equipo, porque teníamos grandísimos jugadores, buenísimos jugadores. Colochini era un jugador extraordinario, Blas Yunta extraordinario, Darío Siviski, Leo Madelón, Lucho Malvares, el Topo Riquelme, bueno, un equipo para mí buenísimo, Rubén Romano. Pero bueno, eso me dio mucha satisfacción y también mucha responsabilidad, porque también estábamos en una etapa del club que estaba conflictuado, entonces teníamos muchas demandas permanentes y muchos roces. Y no es el ahora. El ahora está todo más aceitado, hay mucho más respaldo, hay normas mucho más dinámicas. En aquel momento era un poco más complicado. Y después, ¿cómo podrías resumir tu experiencia en el exterior, sobre todo el fútbol mexicano, que bueno, me imagino que significó mucho para vos, y si extrañabas el fútbol argentino, no sé? El fútbol argentino se extraña por la infraestructura y por la pasión, por lo que implica entrar a un campo de juego y que haya 40 o 50 mil personas. Yo siempre cuento, me gustaba jugar en cancha de Boca por la presión que te daba la cancha de Boca. Viste que venía el córner y parece que el tipo de la bandeja, de la tercera bandeja, entra a cabecear con vos. Sí. Y la experiencia de fútbol mexicano fue buena porque yo me fui, creo, en una edad justa. Le estoy muy agradecido a Ricardo Lavolpe, que fue una de las personas que me ayudó a que yo pudiera ir al fútbol mexicano. Tuve una hija. Mi esposa Luisina, mi hija más grande, nació en México, en Querétaro, y me trataron de maravilla. Fue una experiencia muy, muy buena. Difícil también la adaptación de entrada, porque yo vengo de familia italiana, ¿viste? Y los italianos, y sobre todo los del sur, ¿viste? Somos muy, ¿viste? 25 los domingos en la mesa, tu vieja, tu abuela, ¿viste? Sí.
Y bueno, eso se extraña, la parte sentimental. Claro. Porque uno va envejeciendo o va creciendo, pero el amor no envejece, ¿viste? La pertenencia siempre está ahí, Sí, en sí. el corazón. Y bueno, me costó, me ayudó mucho mi esposa, porque siendo un poco más joven que yo, y ella me alentó mucho, porque yo en algún momento me quería regresar, ¿no? Me acuerdo que no recuerdo, en el 91, bueno, no sé quién era el técnico de San Lorenzo, y yo voy a ver un Vélez San Lorenzo en cancha de Vélez, y cuando termina el partido voy a saludar y me dicen, me insinúan si quería volver. Y viste, a vos te agarra, Sí, te sí. agarra. Pero bueno, en México ganábamos un dinero un poco mejor, y bueno, era hora también de pensar en la familia, así que había que hacer el esfuerzo, y lo hice. Te invito a que veas esa foto. ¿Cuándo surgió esta historia? Porque ya son casi 30 años, ¿no? Ligados a futbolistas argentinos agremiados. ¿Qué significa en tu vida y por qué te metiste en futbolistas argentinos agremiados? Mirá, yo te comenté que yo iba al Industrial. A mí me tocó estudiar en la época de la dictadura, ¿sí? Eran épocas totalmente distintas a lo que es hoy. Para que te des una idea, había estado de sitio, o sea, no podíamos ir más de 3 personas. Yo estaba en el centro de estudiantes en ese momento, formaba parte del centro de estudiantes, y nosotros lo que hacíamos, teníamos muchas dificultades económicas, y sobre todo el Industrial, que teníamos que ir mañana y tarde. Entonces eran 4 viajes por día. Entonces impulsamos el boleto estudiantil. Y bueno, aquellas famosas marchas del boleto estudiantil, yo representaba una parte de mi sector de estudiantes, después estaban los comerciales, lo del colegio comercial, mucha protesta en ese momento, también mucha represión, ¿sí? Yo era un buen estudiante, eso sí. Bueno, luego cuando empecé a jugar, bueno, era el boleto estudiantil que lo conseguimos, pero en realidad no sabíamos lo que había detrás de eso. Para nosotros era el boleto estudiantil y después pasó lo que pasó. Y cuando empecé a jugar, siempre me interesó, siempre fui uno de los que protestó por el derecho de retención. Si uno busca el historial de lo que te conté, de la resistencia que tenía la Copa Argentina, y como yo públicamente la discutía, y cómo discutía el derecho de retención, que lo pude eliminar, como también pudimos generar un convenio colectivo mucho más moderno, porque el convenio colectivo que teníamos nosotros, el 430, era de la época de la dictadura. Bueno, me hizo participar, yo siempre participé desde los 19 años en el sindicato. En el año 82 yo emocioné la famosa huelga por el tema del derecho de retención. Y bueno, siempre me gustó participar. Tuve un impasse importante cuando me fui del país. Participé en la construcción de la Asociación de Futbolistas en México, que no era sindicato. Y luego cuando vine, bueno, seguí colaborando hasta el gran incidente que ustedes ya es muy contemporáneo, que fue el conflicto del Español. ¿Cuáles fueron los mayores logros que tuvieron futbolistas argentinos agremiados? Recuerdo el tema de la reinserción laboral para los jugadores retirados, que el jugador que se retira quizá varios no saben qué hacer con su vida, y bueno, uno de los puntos, pero bueno, me dirás vos otros. Yo creo que el convenio colectivo que hoy tiene el futbolista en Argentina es un convenio que pudimos equilibrar los derechos. Creo que hay muy pocos países que tienen lo que está consagrado en nuestro convenio. El hecho de
de alinearlo a la obligatoriedad de todas las normas de cualquier trabajador, eliminar el derecho a retención, que son las prórrogas, ir a un contrato a plazo fijo. También logramos resolver el tema del futbolista que antes el contrato era prestado a otro club y cuando regresaba con el valor histórico. Entonces a vos te prestaban a un equipo y ganabas 100.000 pesos. Y cuando volvías a tu equipo de origen ganabas 1.000 pesos. Creamos el reconocimiento de la trayectoria, el fondo que se paga al final de cada carrera, que fue creado por el sindicato, que es un pago único, universal. Para nosotros todos los futbolistas son iguales. La asistencia social para mí es maravillosa, es uno de los logros que no existen en el mundo. Cuando uno explica lo que hace el sindicato en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia, los tipos, si no lo ven, no te lo creen. Entonces nosotros, dentro de nuestro ámbito, generamos un trasplante de riñón, como al hijo de Sansotre, Pipe, en el hospital italiano, que es un hospital de complejidad enorme, o podemos traer un chico de Formosa que necesita asistencia en Buenos Aires con un avión sanitario, o resolver un problema de leucemia, o tantas otras cosas. Y luego también toda la base educativa que nosotros hemos creado no solo para los futbolistas en Argentina, sino que hemos entregado 50 cupos para el resto de los 9 países limítrofes que estudian gratuitamente con nosotros. Y tenemos chicos también de Estados Unidos. Oscar Ustari, campeón del Inter de Miami, se recibió con nosotros a través de la Universidad de 3 de Febrero. Diego Valeri, que ya no ejerce, Paolo Guerrero, Sergio Vizcarra, Pablo da Silva, por nombrarte, Germán Cano, goleador del Fluminense. Bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo con responsabilidad social enorme y fundamentalmente también algo que nosotros históricamente el fútbol de Argentina tuvo 40 equipos profesionales, 20 en primera y 20 en segunda. Hoy nosotros tenemos más de 150. Nosotros hemos profesionalizado casi todas las categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jugadores, independientemente del salario, tienen un recibo de sueldo, la protección social, el amparo del Estado, ¿sí? Y el aporte que vas a tener jubilatorio para luego recibir una pensión. Después discutimos si es poco o mucho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Federal era fútbol amateur, y ahí había 40 equipos. Esos equipos hoy son profesionales. El marco de la profesionalidad también te da la llave para salir de ahí, como el rótulo profesional te lleva a Costa Rica, te lleva a Noruega, te lleva a Finlandia, te lleva a Bolivia, te lleva a Chile. Genera oportunidad. Y también hemos profesionalizado el fútbol femenino. A raíz de un estudio que hicieron un grupo de chicas, deportólogas, psicólogas, dijimos, bueno, aquí hay que trabajar y lo pudimos hacer. Gozan del mismo convenio que tiene el fútbol masculino, gozan del fondo de retiro, gozan de los beneficios sociales. Así que bueno, hay muchas cosas, sí, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Y algún caso importante que recuerdes de reinserción laboral de algún exjugador que se sintió muy contento después de... Viste que hay jugadores que terminan su carrera y no saben qué hacer y necesitan quizá apoyo de cómo seguir su vida? Nosotros, a través de lo que es la diplomatura en dirección deportiva, ustedes han visto este último año, se han recibido más de 130 chicos. Eso les genera una herramienta de oportunidad y de reinserción. Entonces, yo te puedo nombrar de todas las categorías, te puedo nombrar a Mariano Andújar, que trabajaba en Banfield, director deportivo, Ricky Álvarez en Vélez, Angeleri o Alayes en Estudiantes, pero también te puedo hablar de Ezequiel Vicente, que ejerce en Deportivo Merlo, ¿sí? Es decir, nosotros le hemos entregado una herramienta que ellos la han tomado
hemos tenido la satisfacción que han llenado las aulas, que se han preparado y hoy están ejerciendo y se reinsertaron nuevamente en la actividad. ¿Por qué? Nosotros analizábamos esto. Vos durante 20 años, que es tu niñez, como te dije, tu adolescencia y tu juventud, te capacitas. Y luego cuando te retirás, esa capacitación termina en un baúl. Claro. ¿Sí? Y lo recordás de vez en cuando ves una foto. Nosotros dijimos, bueno, a todo eso que recolectó durante 20 años, si le incorporamos también más conocimiento y creamos esta posición como la hemos creado, que es la licencia pro y la obligatoriedad de que todos los clubes tengan un director deportivo, volvemos a poner toda esa capacitación al servicio de la industria. Y es lo que está pasando. Vamos con la última foto, la que está ahí. Ya con el capítulo FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. ¿Cómo fue surgiendo la posibilidad? Porque primero te tocó ser presidente de la FIFPro Sudamérica y ahora ya estás a cargo a nivel mundial. Esto es muy particular y quizás para mí impensado, quizás en el subconsciente uno trabaja para poder llegar a metas, pero esto no estaba en mi mapa. Sí colaboré, participé mucho tiempo, luego me retiré porque, bueno, sentía que no estaba feliz. Y voy a contar algo que es muy bueno porque Gamadiel García, que era el presidente de la CIFUB, sindicato chileno, un día me llama por teléfono y me dice, necesitamos que nos acompañe. Yo no estaba participando. Yo le digo, no te conozco, pero no. Pasado una semana y uno de mis compañeros me dice, hay un chico chileno que está en la puerta del sindicato que viene a hablar con vos. Gamadiel. Entonces lo hago subir, café, y él me explica que tenía que volver. Y bueno, le digo, yo los voy a ayudar de aquí de Sudamérica, vamos a tratar de relacionarnos con Conmebol. Y bueno, así fue. Y luego esa sinergia o ese envión te lleva a que luego fui designado presidente de la división Sudamérica, que él ejercía un chico peruano, Fernando Revilla. Y bueno, ahí estuvimos trabajando, creo que colaboramos en muchas cuestiones que tienen que ver con el racismo, la discriminación, la violencia, con Conmebol. Trabajamos también por el tema de las competencias, de la Sudamericana, la Libertadores, siempre aportando hechos positivos. Llegó la situación de la elección en FIFPro. FIFPro tiene 60 años y siempre fueron europeos. Y bueno, un grupo de personas un poco me impulsaron a que yo genere un protagonismo en esa elección. Y bueno, y ahí fuimos y pudimos llegar a la presidencia, que para mí es un gran desafío y también es un honor porque es el primer presidente no europeo de una institución que fue europeizada, sí, de Europa toda la vida. Y yo creo que después que me vaya voy a ser el único que haya pasado no europeo por esa institución. Y bueno, es un gran desafío. La gente te eligió y bueno, y estoy trabajando para poder aportar cosas positivas. Sí, sos el que pones la cara, ¿no?, de FIFPro, pero cada vez que hablas en plural. ¿Por qué pensás? No, yo creo que hablo en plural porque creo que lo más importante es tener buenos equipos. En algún momento a mí me tocó conocer a Bergoglio. Yo lo conocí antes de que sea Francisco, porque en un tiempo
iba mucho a visitar la obra que está ahí en la Villa Zabaleta, que está evangelizada por 11 vírgenes de Cacupé, que es la Virgen paraguaya. Y él siempre decía que una de las cosas las puede hacer sola, pero si lo hacemos juntos es mejor. Entonces, yo creo que debemos tener la virtud de armar buenos equipos, de tratar de confiar en el otro y entre todos creo que somos mejores. Entonces, bueno, yo creo que estamos trabajando para poder mejorar, ¿sí? Y es un ejercicio que hay que hacerlo a diario. Creo que, por lo menos creo yo, que nuestra comunidad es muy fuerte, que el mensaje que podemos dar es muy importante. Esto lo hablaba un día con Batistuta. Yo le digo, él estaba en actividad y yo le fui a pedir unas palabras respecto a la educación. Y él me dijo, porque ustedes son ídolos y los chicos los siguen. Entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar en el antes, en el durante y en el después. ¿Cómo es? Porque trabajar primero en el fútbol argentino, después trabajar para el bien del fútbol sudamericano con el FIFPro Sudamérica. ¿Cómo es a nivel mundial? Porque pasás de trabajar fútbol argentino, Conmebol y ahora FIFA. Mirá, lo primero que vos tenés que hacer es comprometerte. Y a nivel sudamericano, si bien el fútbol sudamericano y los clubes son muy particulares, la región es muy particular, hay una gran diversidad de clubes, de potenciales, de futbolistas, pero nosotros trabajamos para que haya el respeto del contrato. Sí. Obviamente hay dificultades, pero bueno, se crearon cámaras, nosotros logramos que chicos que en algunos determinados lugares no podían cobrar, lo pudieran hacer, se hace en forma totalmente gratuita, tenemos grandes satisfacciones, chicos que los podemos traer de Kosovo y cobrarles sus contratos, de Polonia, de Colombia, de Venezuela, de Paraguay. Bueno, y eso es algo que antes nosotros no lo teníamos y hoy los chicos lo tienen a disposición un montón de herramientas y bueno, y también hemos desarrollado una plataforma educativa enorme, ahora estamos tratando de ver si a través de Mauro Silva, que es un exjugador de la selección brasileña y es el vicepresidente de la Federación Paulista, a ver si podemos llevarlo en portugués también, la plataforma gratuita para los futbolistas brasileños, para poder abrazarlos a ellos también. Y obviamente con FIFPro es un gran trabajo porque somos 71 sindicatos, hay una gran diversidad, pero hay una gran necesidad de poder de alguna forma ajustar algunas cosas que están desajustadas, que tienen que ver con los calendarios. A mí me gustaría lograr generar una pensión universal para todos los futbolistas. Muchos dicen que estoy loco, que es una utopía, pero creo que lo podemos hacer. Creo que hay que trabajar fundamentalmente en el nuevo artículo 17, que es el sistema de transferencias. Creo que hay que trabajar mucho con los menores, porque hay mucho... Lamentablemente hay mucho movimiento de menores indebidos y eso hay que ponerle límite, porque nos acordamos de los que juegan bien, pero los que son movilizados y luego quedan desamparados, entonces hay que ocuparse de todo y hay que regularlo. Y bueno, en eso estamos trabajando. Ya para ir cerrando y agradecerte por esta larga entrevista, ¿qué significa justamente para vos liderar el gremio de futbolistas en Argentina, en Sudamérica y a nivel mundial? Ya te dije, es una gran responsabilidad, pero es una gran distinción. Te vuelvo a repetir, es la primera vez que un
un no europeo ocupe ese lugar. Siempre estuvo en manos de ingleses, franceses, italianos o españoles. Y para mí es un orgullo colectivo de todo mi grupo de trabajo, fundamentalmente de mi familia, porque cuando uno le entrega este tiempo al trabajo, a alguien se lo tenés que quitar. Y de repente uno lo ve ahora ya más grande, cuando ve que tus hijos crecieron, y vos decís, ¿cómo? ¿Ya crecieron? ¿Ya tienen hijos? ¿O ya terminaron la escuela? ¿Cuándo pasó esto? ¿Sí? Y bueno, es el costo que a veces tiene que pagar uno, o que lo paga, o que lo pagan ellos. Pero bueno, es la pasión. Volvemos a la pasión. Es la pasión. Yo amo lo que hago. Sí, tengo una gran pasión. El día que no la tenga, me parece que no existiría. Bueno, y para cerrar, ¿qué representó el fútbol en tu vida y qué hubiera sido de Sergio Marchi si no hubiese existido el fútbol? El fútbol en mi vida representó una usina de oportunidades, de conocer gente, de hacer lo que me gustaba, o lo que me gusta, porque me sigue gustando el fútbol y uno es futbolista hasta que se muere, con la diferencia que, bueno, ya no juega profesionalmente. ¿Y qué hubiera sido de mí? Y hubiera sido una persona que hubiera trabajado de otra cosa, porque lo he hecho, por eso me dicen turco. Yo he vendido absolutamente diferentes cosas en mi vida, ropa, cosas de bazar, he colaborado con el negocio familiar y quizá hubiera seguido estudiando y quizá hubiera sido ingeniero, que bueno, es una de mis frustraciones, pero seguramente hubiera trabajado con el mismo esfuerzo para poder progresar en mi vida. ¿En esos años surgió el apodo turco? De toda la vida. Yo creo que, por lo menos en mi barrio, me conocen más por Che el Turco que por Sergio. Porque bueno, yo te voy a contar una pequeña parte. Yo vendía ropa como los antiguos merceros italianos, que tenían unas valijas grandes y que iban con las valijitas vendiendo puerta por puerta. Y viste, y vendían, seguramente tu vieja por ahí, o tus abuelos, te vendían cierre, hilo, corbatas, un velador, lo que necesitaba, y si no lo tenías se lo llevaba después. Entonces bueno, eso lo hice algún tiempo bastante largo. ¿Y hubo una persona en particular que empezó a llamarte turco o...? En el barrio. Ahí viene el turco. Ahí viene el turco y bueno, después fui al club y los compañeros rápidamente se corre y bueno, y así fue. Bueno, Sergio, tengo un par de regalitos para hacerte de Copa Argentina, a modo de agradecimiento por haber venido. Un botinero de la Copa Argentina. Muy bueno, muchísimas gracias. Después un cuaderno para tomar nota, que debes tomar nota todo el tiempo, todo imagino, el tiempo. con una lapicera. Y un tarjetero también. Bueno. Así que... Che, muchísimas gracias. Agradecerte por haber venido, espero que te haya gustado la entrevista. Sí, gracias a ustedes por la invitación, por la entrevista y poder permitir que uno explique algunas cosas que de repente en el trabajo y la vorágine del día a día no las puede expresar o no se conocen. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muy agradecido. Sergio Marchi, muchas gracias. No, gracias a vos.